Cordial salud. Mi nombre es Vázquez Villar Alexander. Pertenezco a la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAT. El presente video va dirigido a tutor y compañeros. En este video hablaremos sobre la práctica de manejo de arbences, el cual fue realizada en el municipio de Paipa, en la vereda del Rosal, en la finca El Porvenir. El dueño o productor de esta finca es don Carlos Camargo. En esta finca encontramos cultivos de tomate, durazno y cereza, que tienen aproximadamente una edad de entre 4 y 7 años. Se encontraban en la fase de fruto y floración. Estaban en la etapa fenológica del cultivo de la maduración del fruto. La densidad de la siembra eran de 400 plantas por hectárea. Los datos edafoclimáticos es que encontramos la textura horizonte A franco arenoso y el horizonte B franco arcilloso arenoso. También pudimos examinar el pH del agua, el pH del agua, que era de 7.7 y agua con suelo era 7.12. También hicimos la muestra con la cinta de pH, donde el agua tenía 7 y agua con suelo 7. La pendiente de esta finca era de 10%. El nivel freático no nos lo informaron. La altitud es de 2.752 metros sobre el nivel del mar, una precipitación del 67%, la temperatura 20 grados, el brillo solar es de 4.6 anual promedio y la humedad relativa es del 55%. También podemos decir que iniciamos la actividad con conocimiento de arbences. Entonces para esto se seleccionó y una compañera llevó un marco en tubo PVC con medidas de 0,5 por 0,5, donde se realizó el muestreo de una área en total de 0,25 metros cuadrados. Como se pueden observar en las fotografías, se hicieron 10 tomas lanzando este marco aleatoriamente, y donde cayera este marco se revisaban el porcentaje de arbences, en donde pudimos encontrar unas categorías de arbences que fueron clasificadas por el nombre común, nombre científico, la familia, el género y la especie. En estas especies de arbences encontramos quicuyo, verónica, ortiga, cerrajero, flor amarilla, alfalfa, el reyagras o raigás y el trébol. También se identificaron en estos 10 lanzamientos que se hicieron, se determinó qué porcentaje habría en cada uno de estos cuadros que se marcó. Entonces encontramos el cuadro 1 era 20% raigás, 10% verónica, 30% flor amarillo y 40% era limpio. En el cuadro 2 un 30% de quicuyo, 20% alfalfa, 10% cerraja y 10% trébol y 30% libre. También encontramos en el cuadro 3 que era 10% verónica, 10% trébol, 10% cerraja, 70% libre. En el cuadro 4 encontramos que era 20% raigás, 20% cerraja, 30% quicuyo, 15% trébol, 5% verónica y 10% libre. En el cuadro quinto 90% quicuyo, 5% cerraja y 5% libre. En el cuadro número 6 encontramos que era 20% ortiga, 50% alfalfa, 10% cerraja y 20% libre. En el cuadro número 7 encontramos que era 30% raigás, 10% cerraja y 10% trébol y 50% libre. En el cuadro número 8 encontramos que era el 40% verónica, 30% raigás, 20% flor amarilla y 10% libre. En el cuadro número 9 encontramos 30% alfalfa, 35% cerraja, 10% flor amarilla, 25% quicuyo. En el cuadro número 10 fue el 45% raigás, 5% trébol y 50% libre. En esto nos indica que casi en toda la mayoría de los cuadros podíamos encontrar arbences. También nos pedía que identificáramos las características biológicas y ecológicas de las arbences. Para esto resaltamos las 3 principales características biológicas. La principal es la adaptabilidad, que los arbences poseen diferentes tipos de adaptabilidades, en su mayoría en el sitio donde nos encontramos fue alta, ya que se puede desarrollar totalmente en este clima
y las variedades se desarrollan fácilmente por las condiciones y tipos del suelo. Una reproducción eficiente. Poseen técnicas de reproducción eficientes como la semilla que se puede desarrollarse, dispersarse ampliamente y germinar rápidamente. La resistencia. Algunos solventes poseen mecanismos de resistencia a herbicidas y pueden sobrevivir a condiciones adversas por sus características de resistencia en este tipo de condiciones climáticas. Esta resistencia también es provocada por el uso excesivo de algunas moléculas químicas, las cuales las solventes crean resistencia a esta molécula y no realizan ningún tipo de control para ellas. Las características ecológicas también resaltamos las tres principales, que eran la competencia, el impacto de biodiversidad e interrelaciones ecológicas. Para la competencia es que las albences compiten con los cultivos por el agua, la luz, el espacio y los nutrientes. En el impacto en la biodiversidad es que algunos tipos de albences se consideran indeseables y algunos tipos de albences contribuyen a la diversidad agroecosistema, ofreciendo beneficios para la mejoría del suelo y también alimento para los animales, como es el tipo del quicuyo y el raigás, que en el cultivo era considerado un arbense, pero para otro tipo de explotación como la pecuaria es considerada alimento para los animales. La interacción ecológica puede influir en las interacciones ecológicas dentro del ecosistema, afectando el proceso de plagas y enfermedades. Esto nos quiere decir que la implementación de estos tipos de arbences pueden ser el hogar para las enfermedades y las plagas, y esto lo ayuda a propagar. Entonces decimos que los periodos críticos de competencia adversas en el cultivo. Las malas hierbas componen inseguridades y crean inseguridades en el productor, en el agrícola o en el pecuario, un 13%. Existe un periodo durante el desarrollo de los cultivos en las que las malas hierbas provocan el daño o mayores daños a los cultivos si no son controladas. Entonces decimos que este tiempo es llamado periodo crítico de la competencia, o también conocido como el PCC, donde facilita hacer uso más eficiente de los recursos, lo que nos provoca un ahorro de tiempo o gastos para el control de malezas. El periodo crítico de nuestro cultivo era posteriormente 40 días de la siembra o el trasplante, es decir, se trasplanta y se cuentan 40 días y a partir de esos 40 días es cuando inicia la competencia entre los albenses y las plantas trasplantadas, hasta un promedio de 70 días. En este tiempo se tiene que controlar muy bien las malezas para que no ganen la competencia a nuestro cultivo y tampoco absorban los nutrientes del suelo que son para el cultivo. También podemos decir que las plantas emanan una serie de sustancias naturales que pueden inhibir o estimular directamente el crecimiento de otras plantas. Esto se llama alelopatía. También en influir en los microorganismos de su propia zona radicular, es decir, en la rizósfera del suelo y en la de las otras plantas. Del mismo modo, los microorganismos del suelo y de la zona radicular emanan sustancias que pueden favorecer o dificultar la absorción de los nutrientes y el crecimiento de las plantas. En consecuencia, los cultivos y las malezas y la vida del suelo se conectan mediante una red de comunicación química y microbiana, que puede ser bastante específica para cada una de las especies. Al saber esto y poderlo interpretar, podemos utilizarlo en nuestro beneficio, como implementando albences para el control o implementarlos para mejorar el suelo, como el rábano, a veces se siembra también la avena, hortalizas o otro tipo para incorporar al suelo como materia orgánica. Otro punto que nos exigía la guía era la propuesta de manejo de especies albences para dicho cultivo. Entonces, desde mi punto de vista, que podía proponer es que primero, para el control de albences, se realice un corte, ya sea con guadaña o con raspado o con asadón, de todas las malas hierbas o arbences que nos están dificultando el crecimiento de las plantas o el cultivo, y posteriormente realizar un cubrimiento del suelo
como se suele llamar más exactamente, que es una solarización del suelo. Entonces taparíamos el suelo con este hule para evitar el crecimiento de los arbences y con la radiación solar controlar también plagas y enfermedades y nuestros arbences que nos van a afectar el cultivo, y así minimizaríamos el uso de químicos. Muchas gracias.